Una vez hemos hecho algo que no fue de bendición eso. Pero sin embargo la Biblia nos lleva esta noche a entender que hay un esfuerzo seguro. Hay un esfuerzo seguro. Por eso si esta noche, hermano, usted ha llegado a la casa de Dios, quiero que salga entendiendo. Y Dios quiere que entienda esta noche que el esfuerzo que hagamos como cristianos, el esfuerzo que hagamos para seguir a Cristo, el esfuerzo que hagamos por nuestra salvación, no será en vano. Es un esfuerzo seguro. Mire, en el Nuevo Testamento, en Mateo, por ejemplo, nos habla: esforzaos a entrar por la puerta ancha o angosta, los cristianos. Por la puerta angosta. Esforzaos a caminar por el camino ancho o camino angosto. Porque la puerta angosta, el camino angosto lleva a la vida eterna. Pero la puerta ancha, el camino ancho lleva, dice, a la perdición. ¿Y por qué Jesús aplica ahí estas palabras? Porque antiguamente y en los tiempos cuando Jesús estuvo en esta tierra, entonces las ciudades de ese entonces, las casas de ese entonces, las puertas eran muy estrechas. Los caminos eran muy estrechos, pero las puertas eran estrechas para que les brinde seguridad. Los caminos eran estrechos para que les brinde seguridad, para que el ejército enemigo, cuando entrase a un lugar, no pudiesen con facilidad hacerle la guerra. Y por eso Jesús toma ese ejemplo de las puertas angostas, ese ejemplo del camino angosto, para trasladarlo a lo espiritual. A ver, creo que todos están mirando, atentos. Acá tenemos un balaúste, se le llaman algunos. Miren, tenemos la altura aproximadamente de unos 50 centímetros, unos 30, 40 centímetros de ancho. Si yo quisiera pasar por aquí, ¿lo haría? Claro, los que están lejos dirían no lo haría, pero yo sé que si me esfuerzo, sí lo haría, pasaría. Pero ¿pasaría fácil o difícil? Sería difícil pasar una serie de movimientos al cuerpo y así lograr pasarlo. Pero finalmente, cuando yo logro pasarlo, entonces al otro lado me espera un lugar especial. Y es así con nuestra salvación, entonces, queridos hermanos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos esforzarnos y que el esfuerzo que nosotros hagamos por nuestra vida cristiana no será en vano, será un esfuerzo seguro. Y él empieza diciendo aquí: esforzaos vosotros. ¿Quién vosotros? Los que estamos en el camino de Dios, los que hemos empezado a perseverar como cristianos. ¿Por qué? Porque debemos sobreponernos a las presiones que estorban en la vida diaria, en la vida cristiana. Hay presiones que estorban para no avanzar, para no perseverar, para no consagrar nuestra vida. Porque de no ser así, entonces perderíamos nuestra salvación. Hay presiones para seguir a Cristo. Presiones para seguir a Cristo. ¿Y qué tipo de presiones? Tal vez en algún momento puede tomarnos el cansancio de un arduo trabajo del día. Y uno dice: estoy muy cansado, mejor es que descanse. Pero ahí es cuando Dios nos dice: esfuérzate. Porque venir a la casa de Dios, al tener un encuentro con Jesús, que es la vida, entonces vale la pena. Imagínense, algunos de vosotros de repente, en algunas veces, usted se quedó en casa porque estuvo cansadito quizás. Pero de repente esa noche Dios tuvo que hablarle a usted, tuvo que hablarnos a todos, y quizás perdimos esa enseñanza, lo perdimos. Y tal es así que ya esa enseñanza no se vuelve a repetir hasta mucho tiempo después, tal vez. Y eso lo necesitábamos para que en nuestra vida apliquemos en nuestro diario vivir. Por eso, hermanos, si Dios dice no dejando de congregarnos, es porque tiene una razón. Y esa razón justamente es que nosotros somos entrenados, somos adiestrados con la palabra de Dios. Pero sin embargo, por las presiones que hay para seguir a Cristo, puede ser que ese cansancio nos hizo perder
esa noche la enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser también otras cosas, achacando de repente la vejez. Puede ser, algunos, ay, estoy tan anciano que ya no puedo, pero de repente salir a la calle a pasearse sí puede, pero venir a la casa de Dios ya no puede. Son presiones que estorban para seguir a Cristo. De repente, ¿qué puede ser otro estorbo? Puede ser las pasiones juveniles también, por ejemplo, que estorban seguir a Cristo. Algunos de repente dicen, bueno, mejor voy a la cita que irme a la casa de Dios. Y no llega al lugar donde Dios nos espera. Son presiones que entonces Satanás hace para que la iglesia, para que los cristianos nos apartemos de Dios. Puede ser los estudios, puede ser el trabajo, incluso hasta enfermedades que no nos postran. Porque ciertamente hay enfermedades que a la persona lo toma, toca su cuerpo y lo postra en cama. Ya está imposibilitado de caminar. Pero de repente hay algunos que por achaques dicen, ay, me duele algo del cuerpo, ya no quiere llegar a la casa de Dios. Y la Biblia dice, nuestro Dios, ¿quién es? ¿Acaso no es el médico de médicos? Y entonces, ¿por qué no ir al lugar donde está nuestro Dios y que es el médico de médicos? Claro, en ocasiones tengo testimonios de hermanos que han venido a la casa de Dios enfermos, que han tenido alguna dolencia, pero sin embargo aquí han estado durante el culto, han leído la palabra de Dios, han alabado y a veces hemos orado por ellos, y hasta en la alabanza, mire, en medio de la alabanza algunos han sido sanados sin necesidad de que nosotros oremos. En otras ocasiones tal vez hemos orado y se han sanado. Pero ¿qué hubiese pasado si esa noche se quedó en casa? Pensando tal vez en el médico. Recuerde el rey Asa. Dice que 2 años estuvo con una enfermedad de una hinchazón de sus pies. Dice la Biblia ahí. Pero sin embargo este hombre dice, en lugar de buscar a Dios, buscó al médico primero. Y dice que no tuvo su sanidad. Y murió con la enfermedad que tocó su cuerpo. Pero vemos en la Biblia a otras personas también que su cuerpo tocó una enfermedad, pero ellos corrieron a Dios y Dios los sanó. Dios los sustentó, Dios les dio fuerzas y ellos entonces se levantaron y siguieron a Cristo. Aleluya, puede aplaudir a Dios, hermanos, en esta noche. Gloria sea el Señor. Por eso dice, esforzaos vosotros. Y esforzarse quiere decir estar atentos al engaño del diablo para que no nos saque la carrera cristiana. Estar atentos al engaño de Satanás. Usted sabe que Satanás es un ser espiritual maligno y que tiene mucha argucia, mucha astucia, mucha sutileza para que al cristiano lo saque del camino de salvación, para que lo saque del camino angosto. Y ahí hay que estar atentos entonces para entender, para discernir de lo que hacemos en nuestra vida, de la forma que reaccionamos, de las cosas que nos lleva a pensar, a hacer, si están o no están de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de lo contrario Satanás entonces sacará ventaja. Como dice el libro de Corintios, temo que como la serpiente antigua engañó a Adán y a Eva, así también dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fe. Extraviados. Imagínense que alguien que un día entregó su vida a Cristo, que estuvo perseverando, pero sin embargo se descuidó, sin embargo permitió que el diablo le engañase y sus sentidos sean extraviados de la fe, finalmente no resulta en la lista de los salvos. Su nombre no estará en el libro de la vida. Y si vuestro nombre no está en el libro de la vida, entonces cuando nos toque partir de esta tierra, no seremos salvos. Habremos perdido el tiempo de ir las veces que fuimos a la iglesia. Habremos perdido el tiempo en leer nuestra Biblia. Habremos perdido el tiempo hasta de orar. Pero indudablemente que nuestra salvación no es para perder el tiempo, sino para aprovecharlo. Por eso la Biblia dice, redimiendo bien el tiempo. Entonces hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que perseverar, porque así, de esta manera, nuestros sentidos estarán ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Y Satanás entonces no podrá engañarnos,
porque nosotros tenemos a la verdad en nuestra vida. Y esa verdad se llama Cristo. Aleluya. Aplaudo a Dios, hermanos, esta noche.